Hola, queridos conspiradores, conspiradores en casa. Bueno, pues el programa de hoy queremos dedicarlo precisamente a un momento en donde todos los mexicanos, entre otros tantos más, nos tomamos de la mano para conmemorar el nacimiento de la independencia de México. Y es nada menos que, pues sí, cuando se dio el grito de Dolores en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Claro que desde ahí empezaremos ya la discusión, porque como ustedes saben, nunca nos ponemos de acuerdo, pero la idea es precisamente recordar ese momento, esa gran epopeya mexicana. Pero qué asco, no nos tomemos de las manos, sana distancia. Oigan, ¿y cómo llegamos a ese momento? ¿Realmente quiénes estaban en Dolores? ¿Quiénes habían quedado en otros lugares de las conspiraciones? A mí me parece interesantísimo darte cuenta de todos esos detalles de esa madrugada y quitarles el velo y el oropel. Y no solo eso, el saber que el imaginario colectivo se va haciendo año con año y va transformándose y cambiando. Y lo que no cambia es el sentido y el sentimiento, ¿no? Pero el grito cambia y se transforma y es diferente todos los años. Y ya te dejé tiempo, carnal. Yo creo que hay que gritar ¡Viva México! Porque es una celebración que no tiene que ver con la clase política, o los partidos o los líderes, sino con los mexicanos. Sí. Por primera vez en 8 años estoy de acuerdo contigo. Lo cual no es fácil, mi querido Benito, pero bueno, salud entonces. ¡Salud y que viva México! ¡Viva México! En que tras de tocar la histórica campana, Hidalgo enarbolaba el pendón de la Virgen de Guadalupe y seguido de los primeros insurgentes salía del pueblecito para extender la rebelión de independencia por todo el país en 1810. Bueno, yo creo que deberíamos, es obligatorio presentar a la distancia, aunque ya está más que presentado, quiénes eran los que participaron en el grito de Dolores en esa madrugada del 16 de septiembre. Bueno, lo primero que tengo que hacer, que creo que es obligatorio, es mencionar que el cura Hidalgo, bueno, era un sacerdote francamente carismático, simpático, culto, industrioso, era amante de la literatura, porque bueno, era un goloso de la filosofía y hablaba latín, hablaba y escribía, traducía el griego, el hebreo, el francés, el italiano y el portugués, además del otomí, el purépecha y el náhuatl. Y era además un verdadero adorador de la belleza femenina. Bueno, en eso me identifico también con el cura Hidalgo. Entonces, bueno, creo que presentar al cura tiene su encanto, ¿verdad? Claro, es un personaje que a mí me parece que es un hombrón, imaginármelo en la década de los 60, un gran jinete, o sea, en sus 60 años, que era pleno, fuerte, gran jinete, un hombre muy sensible también a las necesidades de los que menos tenían, porque les decía, al diablo las reglas, los enseño a tener una pequeña industria en sus parcelas, les enseñó a los indios a sembrar moreras para la seda, incluso cultivaba la vid, que bueno, estaba permitido para los sacerdotes, para el vino de consagrar, pero él literalmente les enseñó a tener un oficio o alfarería o cestería. Era un hombre que iba a los llanos, a todos los lugares recónditos, a los pueblos donde le necesitaban, pero sí con una convicción, y esa es la parte del humano, del hombre, que a mí me gusta mucho rescatar. Y es ahí donde los conspiradores criollos dicen, necesitamos a una figura como el cura Hidalgo para que también encabece este movimiento. Pregunta, Isabel, ¿andarías con alguien de 57 años en esas características? ¡Claro! Por supuesto que sí. ¿Siendo cura? Absolutamente. ¿Siendo cura? Cura, 57 años.
Bueno, lo de cura está por verse, porque hoy en día toma una dimensión distinta. No creo que exista un cura que ahora siga siendo cura y quiera tener una relación, pero en esa época que era muy común que tus hijos... Hoy es más que común. No, ya no lo harían, ya no tienen la necesidad, la verdad. Yo creo que hoy vivimos una libertad muy, muy grande, pero sí lo haría, sí, por supuesto Bueno, que sí. Pero lo verdaderamente importante es que muy pronto se dieron cuenta de que el cura Hidalgo podía congregar multitudes, que le daba el sentido social a esta conjura hecha por criollos, ¿no? Que era el vínculo necesarísimo con el pueblo, porque sin el pueblo era imposible pensar ni siquiera en un movimiento de independencia. Pero fíjate, este cura mágico, porque para mí era un cura mágico, bueno, él logró refutar los principios filosóficos de Santo Tomás, toda esta filosofía tomista, él lo refuta, dice es falso, pero además hace representaciones de las obras de Molière, les enseña a cultivar el vino en esa zona del Bajío que hoy es tan próspera, el gran granero de la nación, y en fin, era pues un gran dramaturgo, le gustaba la actuación de teatro, o sea, era un hombre realmente muy completo, ¿no? Allende, las corridas de toros, aunque sea políticamente incorrecto hoy. Sí, bueno, y además tenía sus novias, eso también es importante decirlo, porque de otra manera vamos a ver por qué lo corren como rector del Colegio de San Nicolás, ¿no? Lo corren porque sí tenía un amante con la que tenía 2 hijos. O sea, el cura se daba tiempo para todo. Y claro, y pues además sufre, perdón, a todo este personaje hay que ponerle que sufre en carne propia el que los peninsulares le dan en la torre a los criollos. Él tenía tierras heredadas de su padre y por una ley que salió de las reformas borbónicas, las deudas hacia la iglesia se convierten automáticamente de la noche a la mañana en deudas del Estado. Bueno, no era del Estado, de la corona, perdón. Y entonces la consolidación de vales reales. Exactamente, de los vales reales. Entonces, a él se le viene encima el mundo, se queda sin nada y tiene ese resentimiento de que los que ya están aquí no tienen por qué sufrir la bota de los que estaban en la península. Oigan, chicos, nos estamos yendo, está muy bien, ¿por qué no hacemos uno completo sobre el cura Hidalgo y hablamos hoy sobre el grito? Porque si no, porque faltan un montón de gritos y no nos va a dar tiempo. Bien. Yo diría que lo que siempre se ha discutido es por qué el cura Hidalgo, en esa madrugada del 16 de septiembre, Benito, por qué dijo, mueran los malos gobiernos, viva Fernando VII. Fernando VII de España. ¿Por qué tenía que gritar eso si de lo que estamos hablando es del grito de independencia? ¿Por qué tiene que gritar el cura Hidalgo, viva Fernando VII, rey de España? Porque España estaba invadida por los franceses. Exactamente, o sea, yo creo que ahí hay que dividir muy bien. O sea, Hidalgo se lanza al grito y utiliza los elementos políticos para el discurso político del momento. Uno es, Napoleón había impuesto a Pepe Botella en la corona española, había, digamos, secuestrado o apresado a Fernando VII y Carlos IV. Prácticamente hoy no se sabe si Hidalgo gritó muere el mal gobierno para referirse a Pepe Botella o para referirse al gobierno virreinal como se las estaba gastando en 1810. Ahora, también por otro lado, es importante, nunca hay un grito de viva la Virgen de Guadalupe o viva la independencia, era muere el mal gobierno, viva Fernando VII, quizá es lo más que podíamos acercarnos a lo que quizá dijo esa noche. Pero otra vez, el imaginario colectivo es importantísimo y fue creciendo con el paso del tiempo y convirtiéndose en un hito, y en un hito, una leyenda que nos identifica y que nos hace ser quienes somos. Isabel. Claro, porque estaban reunidos Allende e Hidalgo poniendo los últimos detalles para justamente esta rebelión autonomista, porque hay que recordar, no fue de un principio que fuera la independencia total. Bueno, entonces la corregidora les hace llegar el mensaje a través de Aldama, otro de los caballeros del regimiento de la Reina, de los dragones, y les dicen en ese momento, nos van a apresar. Allende titubea y dice, no, ahora no. Y justamente palabras más, palabras menos,
es el cura Hidalgo que dice, somos descubiertos, somos perdidos, vamos a coger gachupines. En eso yo creo que quizás sí se refería al mal gobierno de esos españoles peninsulares que les ponían la bota a él mismo, a su propia familia también. Pero sale al atrio, como hemos platicado en otras ocasiones, Alejandro, y hay gente que está preparando la vendimia del domingo del día siguiente, y entonces no es que él toque la campana desde abajo, porque tampoco, eso es del imaginario. Simplemente se va dando en el imaginario colectivo esa celebración que hoy nos arraiga y nos da pertenencia a todos, pero no fue exactamente así. Ahora, hay que recordar también, y yo os invito a los conspiradores en casa a esta reflexión y a que nos ayuden en la investigación. Allende era un hombre con un poder físico brutal. Es decir, inclusive se cuenta que él saltaba a la arena en las plazas de toros, enfrentaba a los toros y podía tomarlos por la cornamenta, hacerlos girar del lado derecho o izquierdo, era igual, y derribar a los toros. Imagínense qué fuerza tenía. Y en uno de esos eventos, ahí estaba la corregidora y se vuelve absolutamente loca por Allende. Y entonces, claro, hay quien dice que no, hay quien dice que sí, pero bueno, pues aquí está parte también de la leyenda o de la historia, como ustedes quieran. Tiene relaciones amorosas la corregidora con Ignacio Allende, al extremo de que procrean una hija que Allende ya nunca conoció, porque se llamaba María de la Concepción, y fusilan a Allende antes del nacimiento de esta pequeñita, que era la decimotercera hija de la corregidora. No hay documentos que puedan justificar eso. Son suposiciones. Podían haber tenido una relación, claro. Los dos tenían 40, 41 años al momento de iniciar la independencia. Se conocieron mucho las conspiraciones y demás, pero todo eso es parte de la especulación que quedó para la posteridad. Hasta el momento no hay una carta donde diga, ¡ay, mamacita corregidora, soy Allende, te quiero un hijito contigo! Nada de eso. Ni perreo, ni reggaetón, ni nada. Oye, a ver, además, Alex, yo me quedo en el terreno de los hechos. denme 30 segundos. A ver. Gracias a Chechi Velab desde Veracruz, Tony Soprano, Antonio Calderón, Lalo Núñez, MILH, que dice que no vamos a mencionar a los niños héroes en algún momento. María, Jorge Arturo Zamora, Javier Padilla, la maestra Chelita, Sara López, Jacqueline Rodríguez, David Castillo Pérez, la señora Moni, Jaiko Odabachian, Hildardo Hernández, Porfirio C. Díaz, Macio Sare, Petro Sierri, Ernesto, el ingeniero, la condesa del Sabinal, Chela, Luz, todos saludan y nos mandan abrazos y ¿Qué dice tu camiseta? Preguntan, Alejandro. Whisky 1, Whisky 2, Whisky 4 y ya borroso. Ya, Si al final ven borroso, ya saben por qué es. Perdón. oye, pero entonces es importante, ¿ya? Salud. Salud, volvemos. Por eso pedí 30 segundos porque si no, luego no mencionamos a todos nuestros amigos. Bueno, yo diría que sí, hay varios elementos, Alex, para no demostrar, porque imagínate, es una relación absolutamente pecaminosa, las relaciones amorosas entre la corregidora y Allende, pues encontrar un texto, una evidencia, pues iba a estar verdaderamente difícil. Pero bueno, no estamos discutiendo ahorita eso, sino el verdadero grito de la independencia. Y también, pues no podemos dejar de incorporar en este contexto al propio corregidor, él también, el corregidor, el esposo de doña Josefa, bueno, que tan encantado estaba con ella que procrearon juntos 12 hijos, ¿no? Pero era una mujer muy guapa, no es como nos la pintan de perfil con una gran papada y un chongo, sino era una mujer pues muy, muy, muy guapa, ¿no? Como la guarda.
rapidísimo, para hablar de esto, ¿por qué se hacen estos mitos y estas leyendas alrededor de estas mujeres insurgentes? Ellas eran las anfitrionas de estas conspiraciones, de estas tertulias en las cuales se hablaba de muchísimos temas. Obviamente la mujer no salía a la vida pública, todo era en su casa. Entonces, esa parte pública en su casa, donde ellas recibían gente, pues incluso a la Güera Rodríguez no se le achaca que fue en esas tertulias, que si fue la amante de Simón Bolívar, que si también con los insurgentes, que si con Iturbide. No hay documentos tales, pero fíjate lo que es el común denominador, que estas mujeres tenían que tener amores. No, yo creo que no, eran muy inteligentes y participaban con tal, pero bueno, tiene llama mucho la atención, en fin. Pero esa es su interpretación siglo XXI. O sea, ¿qué tiene de malo que hayan amado o que hayan querido y de pronto hayan conspirado o ayudado? O sea, yo creo que hemos digamos, llegado a tal grado de la purificación de los personajes y las mujeres que si una mujer en 1810 como doña Josefa o Leona Vicario hacía algo, ya había roto con su tiempo. Pues no, hubo 17,000 millones de mujeres que no rompieron con su tiempo y hubo otras tantas que sí. Yo creo que ya estuvo bien y creo que lo que tendríamos que plantear es, no podemos seguir como en ese rollo de hay 10 mujeres maravillosas. Hubo muchas que se involucraron, que aceptaron, que seguramente decían, maldito sea mi marido que se fue a la insurgencia, y cuando regresaban, qué maravilloso, pero también cuando se iba a la insurgencia, le voy a mandar su taquito, su itacate, su platillo favorito, o un mensaje o algo. O sea, creo que lo que hemos perdido es la dimensión humana en todos los aspectos de la historia mexicana. Bueno, quisiera mencionar algo importantísimo para mí, y es que quienes realmente consumen la independencia de México son los curas, igual que lo hicieron en 1808 con el derrocamiento del virrey Iturrigaray cuando estaba invadida España. O sea, ¿ves? Para que te andes metiendo con ellos. Sí, no, lo que pasa es que hay que ver también que el mismo clero católico mandó excomulgar a Hidalgo, mandó excomulgar a Morelos y los fusilaron y bueno, fue el clero católico el que cambia finalmente la situación, porque en 1808 el propio arzobispo es el que le da la bendición a los levantados en contra del virrey, que lo derrocan y bueno, se lo llevan luego a España, pero después en 1821 es el propio clero el que apoya el golpe de independencia. Entonces, Paco, acuérdate que, o sea, ese es otro de los mitos, es que murieron fuera de la iglesia. A ellos los perdonaron, a Hidalgo y a Morelos los perdonaron porque hubo un juicio eclesiástico donde ellos dijeron todo lo que tenían que decir acerca de lo que era el movimiento y se confesaron y comulgaron. Esta idea de que es que el clero los mantuvo, no es cierto. Murieron a los que creen en la gracia de Dios, comulgaron y fueron perdonados. Que si les quitaron la posibilidad de darlos, suministrar los sacramentos, ese es otro rollo. Pero ¿hubo o no hubo dos decretos de excomunión? Hay dos decretos de excomunión en contra de Hidalgo y de Morelos. Está clarísimo. Que eran inoperantes. Bueno, Uno no prosperaron. No prosperaron. Era como, te voy a asustar con el petate del muerto. No, porque sí los excomulgaron. Después los perdonan. No los excomulgaron nunca. No, ahí están los decretos de Abad y Queispo. Abad y Queipo era un obispo electo. Abad y Queipo no tenía la facultad de excomulgar. Pero de cualquier manera excomulga, o sea, ahora sucede que la legalidad va a estar en este país, ¿qué es la legalidad? Ese es un tema importantísimo. Están excomulgados. Si tú ahorita me excomulgaras. A ver, los excomulgo yo, chingado. Basta. Escuche, queridos conspiradores en casa, íbamos a hablar del grito y entonces hablemos del grito de independencia. Tan solo 2 años después de 1810, López Rayón en la hacienda de Huichapan lo hace, es lo que convierte en parte del imaginario colectivo. Y 1 año después, Morelos en los sentimientos de la nación ya conmemora la fecha como parte importantísima de nuestra celebración patriótica. Ahora sí sigan peleando. Exactamente.
No, está muy bien. No, espera, no. Lo que me parece increíble es que nunca se ha dejado de festejar, nunca hemos dejado esta fiesta, además de nuestra tradición de que todas las fiestas eran religiosas, incluso en la época prehispánica, esta fiesta no lo es. Esta fiesta realmente nos da pertenencia y nos da raíz y nos da muchísimo orgullo. Y ojo, no estoy siendo patriotera, realmente yo sí siento que en los momentos más terribles, incluso cuando la invasión norteamericana de 1847, que en el Zócalo ondeaba la bandera norteamericana, se festeja en el gobierno se conmemora en el gobierno de Juárez esta fecha, este grito. Entonces es una fiesta realmente muy mexicana. Muy civil. A ver, Alex, te la voy a poner para chutar a gol. Oh, No, Benito. Venga. A ver, si el grito fue en la madrugada del 16 de septiembre, ¿por qué festejamos el 15 de septiembre en la noche? Por comodidad, porque somos el único país al que se le ocurre iniciar su independencia a las 4 de la mañana del 16. Cualquier otro día, a ver, te levantas a las 7, tu cafecito, tu jugo verde para estar sano, a las 10 el almuerzo, tus huevitos con chorizo, a las 12 das el yo, grito. como Hidalgo, doy el grito. Pero aquí No, hombre, te das una siesta. levantar en armas al pueblo a las 4 de la mañana. Ahí No, fue un pero- error. Ahora, Porfirio Díaz no cambió la ceremonia del grito. Porfirio Díaz él nace en 1830, cuando ya se celebraba la ceremonia del grito, o más bien, la ceremonia de independencia, desde el 15 de septiembre, fue en la década de 1830. Y había muchas oraciones cívicas, discursos. La gran verbena era en la Alameda Central y seguía durante el día 16. ¿Qué fue lo que sí hizo Porfirio Díaz que cambió totalmente, digamos, el epicentro de la celebración de independencia? Mandar traer la campana de Dolores en 1896 y colgarla en el balcón central del Palacio Nacional. A partir de ahí es cuando empieza propiamente lo que conocemos como la ceremonia del grito, donde el presidente sale, toca la campana, hace una arenga y todos felices. Antes de eso, el siglo XIX fue la independencia en la Alameda Central. ¿Pero qué día y a qué hora? El 15 en la noche y seguía el 16 y terminaba la jornada el 16 en la noche con los fuegos artificiales en la Alameda Central. Yo creo que uno de los gritos más bonitos, bueno, como bien dice Isabel, se ha dado siempre, pero tal vez uno de los más bonitos, y no es un grito, es más bien una arenga, un recuerdo. Guillermo Prieto, en 15 de septiembre de 1864, en la hacienda de Pedriceña, en Durango, ¿no? Mientras en la Noria Pedriceña, claro. San Juan de la Noria, Pedriceña, que dice cosas bien bonitas, porque quieren celebrar el grito y no hay dinero, no hay nada. Juárez saca las últimas monedas que tiene y las da para que celebren los muchachos, dice. Y dice Guillermo Prieto, la patria es sentirnos dueños de nuestro cielo y nuestros campos, de nuestras montañas y nuestros lagos. Es nuestra asimilación con el aire y con los luceros, que la tierra nos duele como carne, y el sol nos alumbra como si trajéramos en sus rayos nuestros nombres. ¡Wow! Prieto es uno de los grandes. Deberíamos hacer un solo programa sobre Guillermo Prieto. Benito, ese es para mí la conmemoración de la independencia, perdón lo que voy a decir, más chingona de toda la historia de México. Estoy de acuerdo. Un grupo de hombres con otro puñado de hombres huyendo de la intervención francesa, los franceses, el ejército, todo, en el desierto, en medio del desierto, mientras Maximiliano con su vinito en la casa de Hidalgo, en Dolores, jajaja, jojojo, acá Juárez, Prieto, Sebastián Lerdo de Tejada e Iglesias diciendo exactamente lo que acabas de decir, y que la patria era eso, y que se juraron esa noche morir antes que dejar sucumbir a la patria. Por eso se conoció ese momento de la intervención francesa como la Segunda Guerra de Independencia. Ahora, Benito. Es un momento
brillante y significativo, que además al mismo tiempo Maximiliano, buscando legitimarse, se pone la banda presidencial y les dice a todos en Dolores que nos cuenten cómo era el cura Hidalgo, porque no había representaciones suyas y estaba buscando hacer el primer panteón de nuestros héroes. Es parte también de la historia, pero sin duda lo que dice Guillermo Prieto es de lo más significativo. Ojo, pero no era una banda presidencial porque él lo que... Era la bandera, digamos, del una gobierno, banda para el emperador. Claro, pero bueno, a partir de ese momento también los gobernantes todos se ponen la banda. El primero fue Maximiliano. Pero a ver, Benito, esta es para ti, Benito, para que chutes a gol, mano. Si la independencia se da hasta 1821, ¿por qué tenemos que festejar ahora la independencia? Si en realidad en 1810 no éramos independientes. La pregunta sería, ¿cuándo festejas a un bebé? ¿El día de la concepción o el día de su nacimiento? Entonces, el nacimiento de la independencia es en 1821. Entonces, ¿por qué tenemos que gritar ahorita viva la independencia? Es una gran pregunta, pero el imaginario colectivo no entiende de razones, entiende de sentimientos, y ya no voy a discutir contigo. Oye, exacto, Paco, ¿tú celebras a partir de que cumpliste 11 años o cuando naciste? Anda, sí. ¿Tú? No, yo celebro junto con mis padres el momento de mi concepción. Fue más divertido que nada. No, A ver, cuéntanos, ¿cuándo te concibieron? Por eso se pero llama... parte de la vida de México. A ver, Se llama Francisco Concepción. En ese momento. En 1810 empieza, es parte de la historia, aunque se haya consumado 11 años después. Claro, No, pero Dios. es lo mismo que la Revolución Francesa. Se festeja el 14 de julio la toma de la Bastilla. Claro. Si subiera, El inicio. La revolución estalló ahí, ¿verdad? Y luego Chicos, sigue el proceso. ¡viva Sí, México! ¡Viva ¡Viva México! México! A la patria, Viva no México. importa los políticos, los partidos, las ideologías, es nuestros muertos, nuestros recuerdos, nuestra tierra, nuestros olores, nuestros sabores. Celebremos a la patria y viva México. Como ¡Viva decía, México! Viva, como decía viva, viva. Prieto, que el sol nos alumbre como si trajera en sus rayos nuestros nombres. Salud.